Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí porque hoy tenemos un tema candente. Ya sé que la emoción se nota en mi voz, pero es que no puedo evitarlo. Prepárense para lo inesperado porque hoy vamos a hablar sobre, redoble de tambores la impactante noticia de Ozge y Serkan. Sí, amigos y amigas, lo que leyeron en el título es completamente cierto. El 22 de septiembre de 2025, el mundo entero quedó boquiabierto al enterarse de algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Y hoy aquí en este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada dato relevante sobre este bombazo. Ya saben que este canal es su fuente de confianza para las últimas noticias del espectáculo, los análisis más jugosos y las opiniones más sinceras. Así que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. No querrán perderse ninguno de los futuros vídeos, porque créanme, se vienen cosas aún más interesantes. Bien, vamos a sumergirnos en la historia de Ozge y Serkan. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, les daré un breve resumen. Ozge es, para muchos, la actriz más talentosa de su generación. Con una carrera impresionante llena de éxitos de taquilla y premios, siempre ha sido una figura muy querida por el público, conocida por su profesionalismo y su sonrisa radiante. Desde sus inicios en el teatro, donde demostró un talento innato para la interpretación, hasta su salto a la televisión, donde protagonizó varias series que la catapultaron a la fama, Ozge siempre se destacó por su capacidad para transformarse en cualquier personaje. Su versatilidad le permitió abordar roles dramáticos, cómicos y románticos con la misma maestría, ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público. Sus premios, que adornaban su estantería, eran testimonio de su dedicación y talento. Serkan, por otro lado, es un empresario muy exitoso, reconocido por su inteligencia, su buen ojo para los negocios y, por qué no decirlo, su atractivo. Proveniente de una familia con una larga tradición empresarial, Serkan demostró desde muy joven una inclinación por los negocios. Estudió administración y finanzas y rápidamente escaló posiciones en el mundo corporativo. Su ambición, su capacidad para tomar decisiones arriesgadas y su habilidad para rodearse de un buen equipo lo llevaron a fundar su propia empresa, la cual, en pocos años, se convirtió en un referente en el sector tecnológico. Además de su éxito profesional, Serkan siempre fue conocido por su elegancia, su porte y su carisma. Su presencia en eventos sociales y su gusto por la moda lo convirtieron en un personaje habitual en las revistas del corazón. Han sido una de las parejas más admiradas en el mundo del espectáculo, con una relación que a los ojos de todos parecía perfecta. Románticos viajes, apariciones públicas espectaculares, declaraciones de amor, parecían sacados de un cuento de hadas. La prensa, ávida de noticias, los retrataba constantemente alimentando la imagen de una pareja ideal. Cada aparición juntos era un despliegue de elegancia y complicidad. Sus vacaciones en lugares exóticos, sus cenas románticas y sus regalos lujosos eran objeto de envidia y admiración. La complicidad entre ellos era evidente y sus gestos de cariño, capturados por las cámaras, parecían confirmar la solidez de su relación. Sus entrevistas conjuntas eran un deleite para los fans, quienes se sentían contagiados por su felicidad y su amor. Parecían tallados a la perfección para estar juntos, y la idea de que pudieran separarse resultaba impensable. Pero, el 22 de septiembre de 2025, todo cambió. La noticia de que Ozge y Serkan, quienes llevaban casados 5 años, se divorciaban, sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento. Los medios de comunicación enloquecieron, los paparazzi se lanzaron a la caza de cualquier pista, y las redes sociales se inundaron de mensajes y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta pareja, que parecía tan sólida, había decidido tomar caminos separados? Al principio los comunicados oficiales fueron bastante escuetos. Declaraciones vagas sobre diferencias irreconciliables, y decisiones tomadas en buenos términos. La agencia de Ozge emitió un breve comunicado, expresando su respeto por la decisión de ambos y solicitando privacidad para afrontar este difícil momento. La empresa de Serkan, por su parte, prefirió no hacer comentarios, argumentando que se trataba de un asunto personal que no debía afectar a su actividad profesional. Sin embargo, la prudencia de ambos bandos no pudo evitar el torbellino mediático que se desató. Pero, como siempre, los rumores comenzaron a circular rápidamente. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. ¿Infidelidad, la causa real?, se preguntaban algunos usuarios.
La presión de la fama los destruyó, comentaban otros. Los foros de discusión se llenaron de conjeturas, y los hashtags relacionados con la noticia se convirtieron en tendencia. Se habló de infidelidades, de presiones laborales, de personalidades incompatibles, y hasta de secretos que se mantenían a la sombra. Las teorías conspirativas se multiplicaron, y la imaginación de los fans no tenía límites. Algunos creían que la separación era una estrategia de marketing para generar atención. Otros apostaban por una crisis temporal, esperando una reconciliación en el futuro. Los primeros días posteriores al anuncio fueron una locura. Los paparazzi, como ya mencioné, intentaron obtener fotografías exclusivas. Se apostaron día y noche frente a las casas de Ozge y Serkan, acechando cualquier movimiento, cualquier gesto que pudiera revelar algo. Los reporteros acampaban frente a las casas, en busca de declaraciones. Cada vez que un coche salía o entraba, se desataba una estampida de fotógrafos y camarógrafos. Los programas de televisión se dedicaron a analizar cada detalle, cada publicación en redes sociales, cada gesto que pudieran captar. Se analizaban las miradas, los silencios, las ausencias, con el objetivo de desentrañar la verdad. Fue un circo mediático en toda regla. Los especialistas en farándula se apresuraron a dar sus opiniones, alimentando la polémica y el morbo. Los medios se dividieron en dos bandos, los que defendían la privacidad de la pareja y los que se sumergieron en la búsqueda de información, sin importar las consecuencias. La opinión pública también se dividió entre los que mostraban empatía y los que, movidos por la curiosidad, exigían saber más. Los tabloides se hicieron eco de las especulaciones, publicando titulares sensacionalistas y utilizando fotografías robadas. ¿Pero qué sabemos realmente? Pues a medida que pasaron los días, se fueron filtrando algunos detalles. Fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantenerse en el anonimato, revelaron algunas pistas. Al parecer, la apretada agenda de Ozge, con constantes rodajes y viajes, había puesto a prueba la relación. Sus compromisos profesionales la mantenían alejada de casa durante largos periodos de tiempo, lo que inevitablemente afectaba la vida en pareja. Serkan, por su parte, tenía una vida profesional muy exigente y, al parecer, la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro habría sido un factor clave en la ruptura. La empresa de Serkan, en constante crecimiento, demandaba todo su tiempo y energía. Las largas horas de trabajo, las reuniones y los viajes de negocios lo mantenían alejado de su hogar, lo que, sumado a la agenda de Ozge, generaba un vacío en la relación. También se mencionaron, aunque con menos fuerza, rumores de terceras personas. Algunos medios sugirieron que Serkan podría haber tenido una relación con una joven modelo, mientras que otros especularon sobre la cercanía de Ozge con un compañero de rodaje. La prensa del corazón, siempre ávida de polémicas, no tardó en difundir rumores sobre posibles amantes. Sin embargo, estas especulaciones nunca fueron confirmadas y hasta el día de hoy, no existe evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. Lo que sí sabemos es que el divorcio se llevó a cabo de manera bastante civilizada, al menos en apariencia. No hubo batallas legales ni escándalos públicos. Ambos se esforzaron por mantener la calma y la discreción, pensando, sobre todo, en el bienestar de sus familias y en la protección de sus reputaciones. Firmaron un acuerdo de confidencialidad con el objetivo de evitar filtraciones y proteger su privacidad. Además de los rumores y las especulaciones, hubo reacciones de todo tipo. Muchos fans expresaron su tristeza y decepción por la separación. Publicaron mensajes de apoyo en las redes sociales, recordando los momentos felices que habían compartido la pareja y expresando su esperanza de que ambos encontraran la felicidad en el futuro. Otros se mostraron comprensivos, argumentando que a veces, las relaciones simplemente no funcionan, por más que lo desees. Reconocieron que las relaciones pueden desgastarse por diversas razones, y que la separación, aunque dolorosa, podía ser la mejor solución para ambos. Y por supuesto, no faltaron los que aprovecharon la situación para criticar a la pareja, lanzar teorías conspirativas y generar todo tipo de comentarios negativos. En medio de todo este caos, Ozge y Serkan optaron por mantenerse alejados de la luz pública. Se refugiaron en sus amigos y familiares, buscando apoyo y consuelo. Evitaron las entrevistas, las apariciones públicas y las redes sociales, con el objetivo de preservar su intimidad y recuperar la tranquilidad. Poco a poco fueron retomando sus vidas. Ozge se enfocó en su trabajo, participando en nuevos proyectos y demostrando, una vez más, su innegable talento.
Protagonizó una nueva película, que fue un éxito de taquilla, y recibió elogios por su interpretación. Asistió a festivales de cine y a eventos benéficos, demostrando su compromiso con su profesión y su sociedad. Serkan, por su parte, se dedicó a sus negocios y a reconstruir su vida personal. Se enfocó en el crecimiento de su empresa, y también se dio tiempo para viajar, para practicar deportes y para disfrutar de sus amigos y familiares. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Pues creo que hay varias lecciones importantes. La primera es que a pesar de lo que veamos en las redes sociales o en las revistas del corazón, las relaciones son complejas. Lo que vemos desde fuera no siempre es lo que ocurre dentro. Las presiones, las exigencias y las expectativas que se generan en el mundo del espectáculo pueden ser muy grandes, y a veces es difícil mantener el equilibrio. La imagen de perfección que proyectan las parejas famosas, a menudo, es una construcción artificial, alejada de la realidad. La segunda lección es que incluso las parejas más sólidas y admiradas pueden enfrentarse a dificultades. La vida está llena de cambios y desafíos, y es importante saber adaptarse y tomar decisiones que sean coherentes con nuestros valores y necesidades. El amor por sí solo no es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Se necesita comunicación, respeto, compromiso y sobre todo voluntad de crecer juntos. Y por último, creo que la historia de Özge y Serkan nos recuerda la importancia del respeto y la privacidad. A pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a vivir sus vidas y a tomar decisiones personales sin ser sometidos a juicios y especulaciones constantes. La constante exposición mediática puede ser agotadora y perjudicial para la salud mental y emocional. El derecho a la intimidad, aunque sea difícil de preservar en el mundo del espectáculo, es fundamental para la felicidad y el bienestar. En resumen, la noticia de Özge y Serkan fue un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. Un golpe que nos demostró una vez más que nada es para siempre y que las apariencias engañan. La separación fue un recordatorio de que incluso en los cuentos de hadas modernos, a veces, los finales no son felices para siempre. Sin embargo, también nos dejó lecciones importantes sobre la complejidad de las relaciones, la importancia del respeto y la privacidad, y la necesidad de adaptarnos a los cambios y desafíos de la vida. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este análisis. Ya saben que me encanta compartir con ustedes estas noticias y generar debates. Así que por favor, déjenme en los comentarios qué opinan sobre la historia de Özge y Serkan. ¿Qué creen que realmente pasó? ¿Creen que volverán a enamorarse? ¿Creen que alguno de los rumores sobre terceras personas sea cierto? ¿Creen que la fama fue el mayor obstáculo en su relación? Quiero leer todas sus teorías. Además, ¿creen que veremos a Özge y Serkan rehacer sus vidas? No se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las próximas noticias. Muchas gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.